Las profecías de Parravicini. Las profecías de Parravicini, sobre la Argentina. Segunda parte. El pasado, de la Argentina. Texto de la profecía. Sobre la Argentina, el año 65. Sentará reales la lucha de clases. Los mandones extranjeros, enviarán y ordenarán mandones, pero la Argentina saldrá ilesa del mal. En esta profecía de Parravicini, el texto dice lo siguiente. Sobre la Argentina, el año 65 sentará reales la lucha de clases. En el año al que se refiere la profecía, 1965. La República Argentina, estaba gobernada, por el expresidente de la nación, Arturo Illia. Desde el día de su asunción, Illia busca darle un papel fundamental al Congreso y las instituciones republicanas. Pero su intención choca con la realidad de un país prácticamente gobernado por el ejército y en el cual tiene mucho peso las principales corporaciones, como los sindicatos. En el aspecto económico, el gobierno de Illia aspira a acentuar el rol activo del Estado. Durante su periodo, se impulsa una ley para bajar el costo de los medicamentos y se anulan todos los contratos petroleros firmados bajo el gobierno de Frondizi con la intención de renegociarlos. La ley de medicamentos y la anulación de los contratos petroleros le granjean rápidamente a Illia la antipatía de desarrollistas y liberales, además de provocar un profundo descontento al gobierno norteamericano. La lucha de clases a la que se refiere la profecía comenzó en 1963, hasta 1964. Arturo Illia, que asumiría como el nuevo presidente de Argentina ese año, tendría que hacer frente a las situaciones de ese momento. La CGT durante el gobierno de Arturo Illia, buscaría retomar el diálogo con el gobierno, y poder recuperar sus conquistas perdidas, con su plan de lucha. Tal como lo dice la profecía de Parravicini, sentará reales la lucha de clases en el año 65. Continuando con el texto de la profecía. Los mandones extranjeros enviarán y ordenarán mandones, pero la Argentina saldrá ilesa del mal. Esta figura que está señalando la Argentina, sería un mandón, que enviaría a ordenar a los mandones en Argentina. Creo que los mandones en Argentina, a los que se refiere, eran los militares, ya que eran dictatoriales y autoritarios. Además, para esos tiempos, en Argentina eran frecuentes los golpes de Estado por militares. Además, detrás de la figura que señala la Argentina, se puede ver una figura maligna, con un total de 5 colmillos en su boca. Esto me hace entender que los mandones extranjeros están siendo dirigidos por esta figura. La profecía continúa diciendo que Argentina saldrá ilesa del mal. En ese año al que se refiere la profecía, 1965, Argentina era gobernada por Arturo Illia, y fue durante su mandato que Argentina mejoró notablemente. Tal vez haya sido por la gobernación de Arturo Illia, que Argentina en esos tiempos difíciles, logró salir ilesa del mal. Era un caballero.
Así de todas maneras pasa la historia argentina. Creo que pasa como un señor que cumple su palabra, que es valiente, que cae con sus banderas, que no negocia. Y ese es el quid de la cuestión, y que todavía hoy puede ser el estandarte de mucha gente. Fue un gobierno ejemplar. Lo que le interesó a él fue hacer su labor. Él tenía que dar el ejemplo. Y lo dio. La anulación de los contratos petroleros es muy simbólica. Y es muy simbólica en cuanto a que les dice a los poderes centrales, señores, hasta acá llegamos. Ahora que tenemos mayores posibilidades, que nuestras universidades dan mayor número de técnicos, que ya hemos hecho una experiencia valedera que nos orienta, ¿por qué vamos a temer de que no seamos capaces nosotros mismos de impulsar esta política petrolera? La ley de medicamentos es muy importante, el salario mínimo vital y móvil, el no mandar tropas a Santo Domingo. Esas ideas estratégicas de Ilia a largo plazo eran las ideas básicas de una república, ¿no? Si pedimos que haya un ambiente de paz en el país, no es para mantenernos en el gobierno, sino para que estos planes se realicen definitivamente, para que sea auténtico el progreso de la república. Ilia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en Córdoba. Su período fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. Las profecías de Parravicini sobre la dictadura. Texto de la profecía. Texto de la profecía. Buenos Aires, escuchás. Gobernaran militares. Esta profecía ya se ha cumplido. Esta psicografía fue escrita en enero de 1939, a 7 años del primer golpe militar en Argentina, encabezado por José Félix Uriburu, en 1930 y 1932. En ese entonces nadie hubiera imaginado que Argentina sería gobernada por sucesivas y terribles dictaduras, hasta inicios de los 80 con el regreso de la democracia. 4 años después, luego de 11 años sin gobiernos militares, Argentina fue sumida, con breves períodos democráticos intermedios, en constantes períodos de dictaduras militares desde el 43 hasta el 83, en donde retornó definitivamente la democracia. Claramente en esta psicografía hace referencia al largo tiempo en que Argentina sería gobernada por dictaduras militares, de forma sucesiva hasta diciembre del 83. En el dibujo de la psicografía está el obelisco, que se encuentra en Buenos Aires. En esta parte del dibujo, hay una letra P, que sería del apellido Parravicini. Más dentro de la letra P, está el mensaje de advertencia, que nos da Parravicini: argentinos gobernaran militares. En la parte superior hay un sol, que parece observar lo que está sucediendo. En esta parte se puede ver una mujer, que sería para representar a la Argentina. Dentro hay objetos militares, un gorro militar, una bota, y lo que parecen ser parte de las vestimentas. También están estas líneas, que van desde la letra P, a la Argentina, que son para mostrar el mensaje que Parravicini está enviando a la Argentina. Texto de la profecía.
La Argentina debe ya prepararse a sufrir. Tendrán unos mandones que la reducirán a un comunismo de corte fascista. La muerte correrá por sus calles y caminos. En esta profecía de Parravicini parece referirse a la peor dictadura que tuvo la Argentina en toda su historia. La dictadura de Jorge Rafael Videla. Tendrá unos mandones que la reducirán a un comunismo de corte fascista. En cuanto a la parte del texto de la psicografía, comunismo de corte fascista, podría referirse al Partido Comunista Argentino, que en su momento, apoyó a los militares que realizaron el golpe de Estado. A partir del golpe de Estado de marzo de 1976, el Partido Comunista Argentino impulsó la política de convergencia cívico-militar. Cuando Videla asumió el poder, el Partido Comunista no fue afectado en un principio por las leyes que hicieron desaparecer algunas organizaciones de izquierda. De hecho, gozó de un comportamiento gubernamental flexible. Pero al paso del tiempo, y la enfermedad sanguinaria del general, su suerte fue la misma que de la de todos los revolucionarios. La militancia comunista fue víctima de persecución, tortura, desaparición forzada y asesinatos. Pues, otro saldo más del genocidio. Se podría decir que Videla traicionó al Partido Comunista Argentino, o fueron los comunistas argentinos, muy inocentes al confiar en el dictador, sin prever lo que finalmente sucedió. En cuanto a la parte de fascista, de la psicografía. La dictadura de Videla reúne los atributos necesarios para ser considerada una dictadura fascista, ya que era un régimen totalitario y autoritario. Continuando con el texto de la psicografía, dice lo siguiente: la muerte correrá por sus calles y caminos. Para muchos argentinos, Jorge Rafael Videla era la encarnación del mal absoluto, o en cualquier caso, el rostro más destacado de la dictadura. En cuanto a la etapa más oscura de la Argentina, las muertes, desapariciones de personas, y crímenes de lesa humanidad, causados por la dictadura de Videla, hicieron de estos años, los más oscuros de la historia argentina. En cuanto al mensaje, del dibujo de la profecía, coincide con el texto de la psicografía. A continuación haré un análisis del dibujo. En esta parte, se puede observar la hoz, símbolo del comunismo. En esta otra, lo que parece ser el martillo, también símbolo del comunismo. En lo que vendría a ser la oreja de esta figura, se puede ver una serpiente. Dentro del rostro, de esta figura monstruosa, está la Argentina, representada como una mujer. Esto es algo muy recurrente, en las psicografías de Parravicini, representar a la Argentina con forma de mujer, puesto que Argentina, es un nombre femenino. Además debajo se ven las siglas RYA, que significan República Argentina. Debajo de la Argentina, hay una calavera, la cual está mordiendo los cabellos de la mujer, que es la Argentina. La calavera tiene como significado, la muerte. Tal como dice el texto de la psicografía, la muerte correrá por sus calles y caminos. Texto de la profecía. Marinero, llegará en bien. Río de la Plata. Dictadura. En el dibujo de la psicografía, se puede ver una serpiente, la cual tiene escrito la palabra, dictadura, esta tiene un puñal clavado, y está sangrando, esto da a entender, lo que podría ser, la muerte de esta dictadura en Argentina. Además, si se observa bien, la dictadura con forma de serpiente, parece un títere, por el cual introduces la mano para darle movimiento, y poder hacerlo actuar. Con esto Parravicini nos da a entender, que varias de las dictaduras que tuvo la Argentina, eran manipuladas, recibían órdenes de alguien más. Estos podrían ser los mandones extranjeros, quienes les daban las órdenes. En esta parte del dibujo, hay una persona la cual tiene un rollo de papel, y debajo de esta persona aparece la letra P.
Esto me da a entender que el contenido que hay dentro del rollo de papel sería un plan, posiblemente para terminar con la dictadura. En esta parte del dibujo se puede observar un barco con una persona y el sol que se encuentra detrás. El texto que se encuentra dentro del barco dice: marinero, llegará en bien, y en las aguas está escrito, Río de la Plata. La pregunta que muchos se harán en este momento es, ¿quién es el marinero que llegará en bien al Río de la Plata en la Argentina? Pues luego de realizar una investigación, pude saber quién es el marinero en cuestión, y se trata de Enrique Ernesto Shaw. A continuación mostraré quién fue esta persona que profetizó Parravicini. Hijo de los argentinos Sarda Tornquist-Algel, de ascendencia alemana, y de Alejandro Shaw, de ascendencia escocesa, Enrique nació en París, el 26 de febrero de 1921. En 1923, su familia regresó al país de origen. Su madre falleció cuando Enrique tenía 4 años, pero su esposo cumplió el deseo póstumo de Sara, y confió su formación religiosa a un sacerdote de la Congregación de los Sacramentinos. Estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde fue un alumno sobresaliente. Además, era miembro de la Congregación Mariana. A principios de 1936, después de cumplir 14 años, ingresó a la Escuela Naval Militar, a pesar de la oposición inicial de su padre, quien quería que se preparara para dirigir las empresas familiares. Fue siempre de los 3 mejores promedios de su generación y es en la historia de la Armada Argentina, el más joven oficial graduado. Desde muy joven comenzó a leer todo tipo de libros, especialmente de economía, política, filosofía, historia y ciencia. Una tarde del verano de 1939, en la biblioteca del Océano de Mar del Plata, encuentra de casualidad un libro del cardenal Suárez, sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano en la vida. Allí conoció la doctrina social de la Iglesia, y se produjo en él un convencimiento muy profundo sobre cuál debía ser su camino. Él siempre llamó a eso, su conversión definitiva. Se casó con Cecilia Bunge en 1943. En 1945 fue enviado por la Marina a la Universidad Estatal de Chicago, Estados Unidos, para estudiar meteorología. Pero fue en ese año, cuando ya su familia estaba constituida y creciendo, cuando se produce la consolidación de ese rumbo en su vida, comprendió definitivamente que Dios le pedía un apostolado específico. En un principio creyó que debía hacerse obrero, pero un sacerdote, al ver su perfil, lo persuadió para que llevase el evangelio al mundo empresario, al cual pertenecía su familia. Pidió la baja de la Marina, con el grado de teniente de fragata, y de regreso en Argentina, ingresó como ejecutivo de las cristalerías Rigoyau. En poco tiempo llegó a ser director general y a conformar distintos directorios, especialmente de otras empresas familiares. Durante esos años, fue formando una espiritualidad propia relacionada con su vocación de empresario cristiano. Entre otras cosas decía como empresario, sembrar esperanza, ver la realidad, renunciar al beneficio aparente del momento, ser un puente entre quienes conocen el problema, y el sumergido que piensa en su problema inmediato. Se incorporó a la Acción Católica y al movimiento familiar cristiano. Enrique Shaw. Este era su pensamiento. Que en la empresa haya una comunidad humana. Que los trabajadores participen en la producción, y por lo tanto, den al obrero el sentido de pertenencia a una empresa. Que le ayude a adquirir el sentido de sus deberes, hacia la colectividad, el gusto por su trabajo, y de la vida. Porque ser patrón no es un privilegio, sino una función. Pero un argentino, que dejó la carrera de marino por su familia, podría llegar a ser el primer empresario santo de la historia. Su nombre es Enrique Shaw. Rompió los esquemas establecidos con su vida de entrega y servicio.
impulsado por su ideal cristiano, superó 1000 dificultades y mostró el camino hacia una sociedad mejor. Fue hijo, amigo, maestro, padre y esposo ejemplar. Prefirió la sensibilidad a la indiferencia, la sonrisa a la distancia, el coraje frente a la adversidad. De la mano de la Virgen, se transformó en el jefe que derribó murallas para hablar de igual a igual con los trabajadores. De él dijeron que si hubieran existido muchos empresarios así, hoy sería muy distinto el mundo que nos toca vivir. Enrique So, el empresario de Dios.